Eres mi aire, mi alimento, me das calor a mi alma. Tus besos me roban la calma. Y aún seguimos en A la Cuenta de 3. Vamos a hablar ahora sobre salud ocular. Vamos a hablar sobre el glaucoma. Y está con nosotros el especialista, está el doctor Santiago Encina, oftalmólogo. Vamos a hablar rápidamente sobre este tema que nos ha traído justamente aquí para explicarnos una pequeña maquetita. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días. Gracias por la invitación y a este nuevo espacio que tienen ustedes familiar y para informarles sobre la salud ocular de la población, ¿no? Cuéntenos, ¿qué es glaucoma para los que no estamos muy familiarizados con el tema? Bueno, el glaucoma es una enfermedad ocular que se caracteriza por la pérdida de las fibras de nuestro nervio óptico. Si entendemos que el nervio es como el cable que conecta nuestro ojo con el cerebro, ese nervio poco a poco, de manera progresiva, crónica y que no es reversible, se va muriendo. Y lo principal es que es una muerte silenciosa, por lo tanto el paciente o las personas no pueden advertir si la tienen o no. Y el final de la enfermedad en realidad es la pérdida total de la visión. Entonces es muy importante que se sepa quién tiene y quién no tiene para poder darle un tratamiento oportuno, ¿no? Ahora, ¿es hereditario o no necesariamente? Sí, lamentablemente es hereditario y muchas veces no tenemos a veces el historial de nuestros abuelos, por ejemplo, pero si sabemos que alguien en la familia perdió la visión, lo más probable es que haya sido una enfermedad relacionada con glaucoma, porque es la causa más importante de ceguera en el mundo de manera irreversible. Y también si escuchamos que no solamente el término glaucoma, que puede ser no tan, digamos, familiar, pero presión en el ojo o presión ocular, ya sabe que puede estar con esta enfermedad y ahí es necesario empezar chequeos de manera más temprana, ¿no? Ahora, efectivamente, ¿a qué edad uno tiene que hacerse los chequeos? Bueno, uno generalmente se empieza a hacer los chequeos cuando ya no ve bien, ¿no? O se marea porque puede ser astigmatismo, pero ¿a qué edad uno tiene que hacerse los chequeos? Desde la primera infancia, eso es importante. Los niños, antes de empezar una edad escolar, ya deberían ir al oftalmólogo, hacer algo de rutina para poder estar seguros que la salud ocular de ese niño está yendo bien en su desarrollo. Si bien el glaucoma es una enfermedad que es más frecuente encontrarlo a partir de los 40 años en adelante, existen también niños con glaucoma, jóvenes con glaucoma, y hay un tipo de glaucoma muy lamentable que es el glaucoma congénito, donde el niño nace con glaucoma y si los papitos observan que el ojito del niño es muy grande o está medio opaco, no brilla, el niño tiene mucha dificultad para ver, para la luz, podría haber una enfermedad de glaucoma congénita, pero son casos menos frecuentes, felizmente. Lo más frecuente es encontrar a partir de los 40 años en adelante y por eso las personas también van de manera rutinaria a su chequeo. Y eso siempre les recalco, no basta con hacerse una medida de vista, porque tú tocaste un tema importante, dijiste que uno va cuando ya no ve bien. En esta enfermedad es muy silenciosa, como dije al inicio, entonces uno tiene que ir antes de que tenga un problema, para determinar si es que en realidad hay alguna enfermedad o el oftalmólogo puede advertir que hay algo mal. Ahora, ¿cómo uno advierte que tiene glaucoma? ¿Hay algún síntoma o tiene que hacerse un diagnóstico especializado? No, uno tiene que ir al oftalmólogo y pedirle, así que le hagan una medida de vista para saber si necesita o no usar lentes. Tiene que también pedirle dos cosas. Doctor, quiero que me diga cuál es la presión de mis ojos, porque el glaucoma está en la mayoría relacionado con un aumento de la presión, que no es doloroso. Es un aumento de la presión, el médico tiene diferentes equipos para tomar la presión y ahí es donde puede determinar si la presión está por encima de 21. Entonces, doctor, ¿cuál es mi presión ocular? Y lo segundo es que quiero saber cómo está mi nervio, ¿no? El nervio óptico, como dijimos al inicio, es el final donde están todas las fibras de retina van hacia el nervio óptico y del nervio óptico van a su cerebro. Entonces, uno no puede ver el nervio óptico, uno solamente ve la cabecita del nervio óptico, digamos, lo que está visible. Y ahí es donde el médico ve si la excavación, si la profundidad de ese nervio es mayor del normal o el color también se ha perdido. Entonces, ahí es donde el médico puede advertir y decirle, hay algo que no está bien, pero el paciente estoy seguro que no va a sentir nada. Cuando el paciente se da cuenta es porque ya es muy tarde. Ok, doctor, tenemos llamadas telefónicas, hemos abierto las líneas telefónicas. Está en línea Virginia Oblitas, que nos llama desde San Borja. Virginia, ¿cómo estás? Adelante. Muy buenos días. Sí. Quería hacer una consulta al doctor. Cuéntanos. Quería saber si yo he tenido keratoconjuntivitis y quisiera saber si eso afecta el nervio óptico, porque las gotas que
me han recetado, creo que maltratan el ojo, el Unitop y el Frigen. Ok, doctor. Bueno, ese es un punto importante. El tratamiento del glaucoma, como es la causa es el aumento de la presión, el tratamiento son con gotas muchas veces que bajan la presión ocular. Estas gotas en algunos casos pueden producir, como cualquier medicamento, reacciones adversas. Pueden producir mayor sequedad ocular y pueden producir irritación del ojo. Entonces el paciente, nosotros le decimos, el glaucoma no duele hasta que empezamos a darle gotas, porque las gotas empiezan a producir algunos efectos. En esos casos hay que medir el nivel de tolerancia que puede tener esa medicación, acompañar la medicación con lubricantes oculares, y si no es posible, digamos, que el paciente sienta alivio con las gotas de lubricación adicionales a que se le puede ofrecer otro tipo de terapias. Por ejemplo, una terapia láser, que es una terapia muy poco invasiva y que puede disminuir la presión ocular sin necesidad de seguir usando las gotas en muchos de los casos, y por lo tanto aliviaría esas molestias o esa intolerancia a las gotas. ¿Es muy caro? Yo creo que existen diferentes alternativas en diferentes opciones, y nunca la salud es cara. Siempre la salud va a ser una inversión a largo plazo, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a Virginia por su pregunta y ojalá que haya quedado tranquila con la respuesta. Pero sigamos hablando un poquito mientras van entrando las llamadas telefónicas. Entonces, ¿cómo uno va, digamos, primero al análisis? Hay que hacerse el análisis de la presión. ¿Qué más le pido al oftalmólogo? Bueno, una vez que el oftalmólogo detecta que hay algo sospechoso, eso se llama sospecha de tener glaucoma, tiene que confirmar el diagnóstico a través de unas pruebas. Hay algunos ya equipos médicos oftalmológicos que nos hacen, nos miden la cantidad de fibras que tiene este nervio. Como le dije, este nervio imagina como un cable, entonces tiene filamentos. Okay. Me dice cuántos filamentos tengo en relación a lo que debería tener, y por ahí puede salir. Hay otras pruebas que nos miden si la capacidad que tengo de visión se va perdiendo. Entonces, porque yo puedo no darme cuenta, pero la máquina sí va a detectar que por sectores yo he ido perdiendo la visión. Y la visión se va perdiendo, seguramente están viendo en algunas imágenes, que se va perdiendo de manera tubular. Entonces el paciente empieza a ver como en un tubo, y por los costados ya no ve, pero ve por el centro. Eso lo detecta de manera más temprana la campimetría. Entonces no nos damos cuenta. Son dos máquinas, la tomografía del nervio óptico y la campimetría. Ok. Tenemos a Victoria Ramírez de Chorrillos. Victoria, ¿cómo estás? Bueno, me siento un poco nerviosa. No, tú dinos, ¿cuál es tu consulta? Acá el doctor te va a... Es que lo que pasa es que yo tengo un dolor muy fuerte en el ojo. Ya he ido al oftalmólogo y solamente me mandó gotitas para el dolor. Pero a mí me empieza con el dolor de cabeza y de ahí me pasa el ojo y siento como si tuviera una piedra. ¿Qué gotitas son? Único que son para el dolor que más me mandó. Bueno, ok, gracias Victoria. Gracias Victoria. Eso es importante decir que, como he dicho, el glaucoma en la mayoría no duele. Entonces hay que dejar esa enfermedad. Existe un tipo de glaucoma doloroso que es un glaucoma súbito, pero no es el más frecuente, felizmente. Cuando hay dolor ocular hay que descartar que haya ojo seco, que la visión esté bien, porque el esfuerzo visual nos puede causar dolor, y cuando el oftalmólogo revisa el ojo y no hay otra causa de dolor y el ojo no está inflamado y no pareciera ser el ojo el causante, también hay que buscar que las ramitas nerviosas que van a nuestra cara no estén inflamadas, o que no sea algo anexo, y que el dolor en el ojo sea algo proyectado. Claro. ¿no? Y en el caso de Victoria, por ejemplo, si le duele la cabeza, no es glaucoma. Probablemente su dolor esté asociado a otra patología. Okay. Yo le invito a que vaya, le hagan una revisión de su medida, de la presión del ojo, que vean si hay una causa, y si el oftalmólogo no detectaría una causa dentro de las posibilidades diagnósticas, haga una interconsulta de repente a otro especialista como un neurólogo, ¿no? Que puede de repente detectar algunas otras causas de dolor crónico, ¿no? Bueno, entonces ya tenemos las pruebas que tenemos que hacernos para ver si tenemos glaucoma o no. Si lo tenemos, ¿qué tipo de tratamiento seguir? Como comenzamos con la llamada, sí, hay gotas que bajan la presión. Hay diferentes gotas, diferentes tipos de gotas, algunas combinadas felizmente para que no sea, los pacientes no tengan que tener muchos frascos en casa, pero cuando eso no funciona, o como alternativa también a cambiarlos, existe un láser. Es un láser, lamentablemente todavía no está muy difundido. Nosotros ya hemos tenido más o menos un par de años con este equipamiento. Es un láser muy fácil de colocar, muy rápido, y baja la presión y puede liberar al paciente y puede disminuirle la cantidad de gotas.
Cuando eso ya no funciona, el paso siguiente es las cirugías. Y es importante que las cirugías sean hechas en manos de un... ¿Cirugía tajo abierto? Es una cirugía donde tenemos que hacer en las partes del ojo ya como una especie de puerta falsa, ¿no? Vamos a crear una puerta falsa para que el líquido ocular se libere la presión del ojo. Y en otros casos se puede colocar unos dispositivos ya que son para liberar también la presión, que son dispositivos intraoculares que se llaman las válvulas, cuando son casos ya mucho más rebeldes. Esos son los tratamientos que hay para el glaucoma. Tenemos a Pilar Dávila desde Tarapoto. Un beso para Tarapoto. Pilar, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Quería contarle, doctor, hace una semana me diagnosticaron glaucoma. Tengo amenazas de glaucoma, me dijo el doctor. Pero yo ahorita siento unas comezones tremendas en los ojos. No sé cuál es el tratamiento que yo puedo dar a mis ojos. ¿Nos puedes repetir, por favor? Porque te hemos escuchado un poco raro, como si estuvieras debajo del agua. No, le decía que hace unas semanas me diagnosticaron amenaza de glaucoma, pero ahorita existe una gran comezón en los ojos. Ok, gracias. Acá está el doctor, te va a aconsejar. En la selva es una región que se sabe que hay bastantes pacientes con glaucoma de ángulo cerrado, que es un tipo de glaucoma, y si han detectado sospecha de glaucoma, lo importante es que se confirme el diagnóstico. A veces se requiere un seguimiento, es lo normal, en enfermedades crónicas, para determinar si tenemos o no. La picazón probablemente sea, si ya inició una terapia, puede ser una alergia a las gotas, en ese caso hay que cambiar de medicamento, pero las alergias oculares también son causa de fastidio, dolor, molestias, a veces a cosas ambientales o de repente a los pelitos de los animales. Eso puede estar produciendo la comezón que tiene en los ojos, y hay gotas que en el caso de tener glaucoma es mejor que no contengan corticoides, sino que sean gotas que no tengan corticoides, porque a veces con los corticoides nos alivia la picazón, pero el corticoide puede subirnos la presión ocular, y por tanto ahí es necesario que sea libre de corticoides su tratamiento. Ok, doctor, ya para terminar, simplemente el resumen. Luego de ya ver el tema de la prevención, después el diagnóstico, digamos ya la operación, ¿qué más hacer, digamos? Lo primero es comprometerse con la enfermedad, absolver las dudas de que tengamos acerca de esto. Muchos pacientes apenas le damos el diagnóstico me preguntan, doctor, ¿me voy a quedar ciego? Porque eso es lo que piensan. Yo le digo, no. Necesariamente, ¿no? Un buen tratamiento y una cirugía oportuna puede detener el avance de la enfermedad y hacer que el paciente tenga su vida completamente normal. Eso es lo primero. Segundo, chequeos preventivos de todas maneras a toda la familia. Desde niños acostumbrarnos a ir al oftalmólogo, detección a tiempo, eso es la clave del éxito en esa enfermedad. Si ya tengo la enfermedad, ir constantemente, no olvidarme de echarme las gotas, tratar de conseguir las citas con el doctor para que pueda determinar si mi presión ha bajado con el tratamiento, y hacer unos exámenes cada cierto tiempo, porque son exámenes que van comparándose. Y muy importante es que le pregunten a su oftalmólogo cómo va su enfermedad, que lean sobre la enfermedad o le pregunten, doctor, ¿cómo voy? ¿Está mejor? ¿Estoy controlando la enfermedad? ¿Necesito algo más? Comprometerse con la enfermedad. Doctor, cuando a veces late por los alrededores del ojo, ¿no es cierto?, o las venitas están inflamadas, ¿eso tiene que ver con el glaucoma? No, a veces el latido se da por estrés, la descarga que hay en el cuerpo activa músculos y hace que latan de manera, digamos, espontánea, y puede esto ser muy fastidioso, pero felizmente en la gran mayoría de veces no requiere ningún tratamiento y solamente requiere un poco de paciencia y relax. Ok, doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Hemos hablado de la pérdida de la visión como pregunta debido a la glaucoma. Bueno, el doctor ha dicho que no necesariamente, pero hay que diagnosticarlo a tiempo. Muchísimas gracias. No, a ustedes, gracias. Una pausa, volvemos. Y el orgullo de